topic for this opening address Mi tema que voy a abordar is the importance of the Westminster Standards for Presbyterian ministers and churches. es la importancia de los estándares de Westminster para los ministros de iglesias presbiterianas. So here's how I want to begin. De esta manera quiero comenzar. I want to give you a test. Les voy a dar una tarea o les voy a hacer una prueba. Now, you don't have to fill anything out. You're not going to turn anything in. No tienen que llenar nada y tampoco entregar nada. I want you to take this within your mind. Sencillamente quiero que lo hagan en sus mentes. In one sentence, En una sola oración, I want you to answer each of the following questions. quiero que respondan cada una de las siguientes preguntas. I'm going to give you a few moments to formulate it. It shouldn't take that long. Le voy a dar algunos minutos para que formulen la respuesta, no debería tomar mucho tiempo. Just one sentence. Una frase. Number one, Primera pregunta. what does sanctification mean? ¿Qué significa la santificación? Number two, Segunda pregunta. how do you define the term justification? ¿Cómo defines el término justificación? Number three, Tercera. what does redemption mean? ¿Qué significa redención? Number four, Cuarta pregunta. why is adoption important to the Christian? ¿Por qué la adopción es importante para el cristiano? And again, in one sentence, Y repito, en una sola oración. how do you define the word Trinity? ¿Cómo defines la palabra Trinidad? Now, most of these terms, La mayoría de estos términos, sanctification, santificación, justification, justificación, redemption, redención, adoption, adopción, are all biblical terms. todos son términos bíblicos. They are located in various forms within our Bibles. Están ubicadas en distintas formas dentro de nuestras Biblias. The only one I mentioned to you earlier is the word Trinity. La única palabra que no está es la que les mencioné anteriormente, Trinidad. It's a theological term that's being introduced to understand a theological concept within the Scripture. Es un término teológico que ha sido acuñado para hacer una descripción de una realidad teológica. That is, God is one essence, but three persons. Eso es que Dios es una esencia, pero tres personas. Now, even though these terms are found in our Bibles, Aunque estos términos se encuentran en la Biblia, the overwhelming majority of Christians la abrumadora mayoría de cristianos are unable to provide definitions of them. son incapaces de proveer definiciones de estos términos. And the situation for adults, children, Y la situación para estos hijos de adultos who have been raised in the church o hijos adultos que ya han sido criados en la iglesia is much worse. es mucho peor. Many years ago in North America, Hace muchos años en Estados Unidos, a landmark study was done among the youth of evangelical churches in North America. se realizó un estudio o una encuesta entre jóvenes pertenecientes a iglesias evangélicas. It was the National Study of Youth and Religion. Era un estudio nacional de la juventud y la religión. And the findings were neatly summarized in a book that was published back in 2010. Y los resultados se resumieron en un libro publicado en el 2010. The title was Almost Christian: Y el título del libro era Casi Cristiano. What the Faith of Our Teenagers is Telling the American Church. ¿Qué es lo que la fe de los adolescentes le dice a la iglesia norteamericana? The author of the book El autor del libro summarized the essence of the book in the very first sentence of the first paragraph. resumió la esencia del libro en la primera oración del primer párrafo. She writes, Y escribe lo siguiente. "Let me save you some time. Permítanme ahorrarles tiempo. Here is the essence of what you're about to read. Aquí está la esencia de lo que están a punto de leer. American young people are theoretically fine with religious faith. Los jóvenes norteamericanos están teóricamente bien con la fe religiosa, But it does not concern them very much.
pero no les importa mucho. and it is not durable enough to survive long after they graduate from high school. Y no es lo suficientemente duradera su fe para que sobreviva después de que se gradúan de la secundaria. Oh, one more thing. Ah, y una cosa más. We are responsible. Nosotros somos responsables. This was a longitudinal study. Este fue un estudio longitudinal. It followed young people from their early teens all the way up to the age of like almost 28. Siguiendo a jovencitos desde el comienzo de su adolescencia hasta la edad de alrededor de 28 años. Most of the young people identified as being Christians, La mayoría de estos jóvenes identificados como cristianos, but this belief had little to do with their personal life. sin embargo, sus creencias tenían muy poca relación con su vida cotidiana. And the researchers were so perplexed because they were hearing various things that these young people were saying that were completely different from Orthodox Christianity. Y los que llevaron a cabo el estudio estaban muy perplejos debido a que escuchaban cosas distintas y respuestas diferentes de estos jóvenes. So they coined a term to describe what their findings was unveiled. De modo que acuñaron un término para poder describir lo que ellos encontraron. Moralistic, therapeutic deism. Deísmo moralista terapéutico. So, regarding deism, they said, we believe in God. Entonces, con relación al deísmo, esos jóvenes decían, creemos en Dios. Therapeutic, Terapéutico, the deity exists to help us with our struggles. esta deidad existe para ayudarnos con nuestras luchas. And moralistic, Y moralista, followers need to be good and not be judgmental. They need to be inclusive. los seguidores o los feligreses deben ser buenas personas, deben ser inclusivos y no juzgar a nadie. The authors state that this belief has, quote, El autor afirma o la autora afirma que esta creencia debe ser, listen carefully to the summary, that this belief has supplanted Christianity as the dominant religion in American churches. o que esta creencia, este deísmo moralista terapéutico ha suplantado el cristianismo como la religión más predominante en Estados Unidos. In relation to my opening questions, Y en relación a mis preguntas introductorias, these teenagers and their parents estos adolescentes y sus padres could not answer those questions. no podían responder ninguna de estas preguntas. Terms like sanctification, justification, redemption, adoption, Términos como santificación, justificación, redención, adopción and the Trinity y la Trinidad. all form the basis of the Christian faith. Todas estas cosas son el fundamento de la fe cristiana. And consequently, what we see in the United States Consecuentemente, lo que vemos en Estados Unidos are young people by the tens of thousands that are leaving the church. son miles de jóvenes que abandonan la iglesia. And when they hit college campuses, they can't defend what they believe because they don't know Y what they cuando believe. llegan a la universidad no pueden defender sus creencias porque sencillamente no las conocen. Now, in regards to this talk, Ahora, en relación a esto, a este estudio, these terms are thoroughly defined within the Westminster Standards. estos términos son exhaustivamente definidos dentro de los estándares de Westminster. Which include the Westminster Confession, Y estos estándares son la Confesión de Westminster, the larger catechism, Catecismo Mayor and the shorter y catechism. el Catecismo Menor. When I'm teaching on these things, I talk about the Westminster Confession of Faith as the Father, Cuando enseño estas cosas, yo me refiero a la Confesión de Westminster como el papá, the larger catechism is the older brother, el Catecismo Mayor es el hermano mayor and the shorter catechism is the younger brother. y el Catecismo Menor el hermano menor. These three constitute a curriculum for biblical education. Estos tres documentos constituyen el currículo de la educación bíblica.
And when I was pastoring, I used to emphasize this with my parents. Y cuando yo era pastor, enfatizaba esto con los padres en la iglesia. I said, if you just take the Westminster Shorter Catechism Y les decía, si tomaran el Catecismo Menor de Westminster and begin utilizing it consistently in a daily devotional with your children, y lo usaran consistentemente en un diario devocional con sus hijos, there's 100 and some questions there. creo que hay un poco más de 100 preguntas. And when you get all the way through it, you repeat. Y cuando lo terminen, vuelven y empiecen de cero. I say to them, I cannot guarantee that your son or daughter is going to walk in the Christian faith when they're 18. Y les decía, yo no puedo garantizarles que sus hijos e hijas, cuando tengan 18 años, van a ser creyentes. But I can guarantee this. Pero les puedo garantizar esto. If they walk away from the faith, they will know clearly what they left. Cuando ellos, si es que abandonan su fe, van a saber claramente qué es lo que están dejando. And if they stay in the faith, Y si se quedan en la fe, the root system of their belief will be strong enough to withstand the strongest storms that would rock the tree of si their life. se quedan en la fe, las raíces de su fe serán lo suficientemente fuertes para soportar cualquier tormenta que quiera destruir su fe. There is a call upon those of us that are teaching elders and ruling them. Hay un llamado para todos aquellos de nosotros que somos ancianos gobernantes y ancianos maestros. That we must instruct young and old Tenemos que instruir a los jóvenes y a los ancianos in the fundamentals of the faith, en las bases fundamentales de la fe, defined within those standards. que están definidos dentro de esos estándares. Consider then this idea of teaching young and then moving them up into adulthood. Consideren esa idea de enseñarles desde joven hasta que vayan a la edad adulta. Consider Paul's remarks to his young protege, Timothy. Consideren lo que Pablo le dijo a su joven protegido Timoteo. The second letter to Timothy is the last letter that Paul penned. La segunda carta a Timoteo fue su última carta. He's trying to pass along to them the most important things that he wants to touch with them. Y Pablo está tratando de comisionarle a Timoteo las cosas más importantes que le enseñaron. He makes a comment here in chapter 3, verses 13 to 17. Y hace un comentario en 2 Timoteo 3, 13 al 17. 2 Timothy 3, 13 to 17. 2 Timoteo 3, 13 al 17 dice: Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Paul begins here and he says, there are going to be imposters and deceivers that are entering into the church. Pablo dice, van a haber impostores y engañadores entrando a la iglesia. But he admonishes Timothy to continue in the things he had learned. Pero amonesta y alienta a Timoteo a continuar en aquellas cosas que él ha aprendido. And he makes the point here that you learned in childhood, Y deja claro el argumento que son cosas que él aprendió en la niñez, for which they give you wisdom and understanding. para que le dé sabiduría, a partir de las cuales él obtiene entendimiento. And of course, this is the lead-in to the main text here. Y, por supuesto, esta es la introducción al texto principal, All scripture is inspired by God and profitable for teaching, que está en el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil o provechosa for reproof, for correction, and training in righteousness. para reprender, corregir, enseñar, instruir en justicia. I remember when I started pastoring, Recuerdo cuando empecé a ser pastor and I was young, there was a lot I didn't know. y era joven y había muchas cosas que yo no sabía. But I remember a man coming to the church and asking me, what was my program for having this church grow? Y recuerdo que un hombre se me acercó una vez y me preguntó, pastor, ¿cuál es tu programa, tu plan para el crecimiento de esta iglesia? I said something to him that carried with me the rest of my tenure,
40 years of ministry. Y yo le dije algo a él, que se mantuvo conmigo durante los 40 años de ministerio. I looked at him and I said, I'm going to preach the Word of God. Yo lo miré y le dije, yo voy a predicar la palabra de Dios. He wanted to hear something else. Él quería escuchar otra cosa. He wanted to hear what kind of programs were you going to use to bring people in? Él quería oír algo así como, bueno, ¿qué tipo de programas y actividades vas a realizar para atraer a la gente? What kind of hooks would you use to maybe get them in front of you to be able to hear these things? ¿Qué tipo de ganchos vas a utilizar para ponerlos frente a ti que escuchen estas cosas? I said to him, I'm not about that. Y yo le dije, yo no estoy en ese negocio. My job is to preach and teach the Word of God. Mi trabajo es predicar y enseñar la palabra de Dios. And this is where the confessional documents come into play here. Y aquí es donde los documentos confesionales entran a jugar un rol importante. The confessional documents are not above the Word of Por God, supuesto, estos documentos no están por encima de la palabra de Dios, but they were formulated as a curriculum for teaching the Word of God. pero fueron formulados como un currículo para enseñar la palabra de Dios. Now, I want you to note here in regards to parental education, Y quiero enfatizar algo en relación a la educación parental. it was also highlighted in regards to Timothy. Y también fue algo que se subrayó a Timoteo. In chapter 1 of the same book, En el capítulo 1 del mismo libro, in verse 5, Paul mentions this, en el verso 5, Pablo menciona lo siguiente. that when he was a child. Would you read that for me? Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Here. Two, not one, but two women No solamente una, sino dos mujeres had an impact on young Timothy. tuvieron un impacto tremendo en el joven Timoteo. There was a sincere faith there. Había una fe sincera aquí. It was in his grandmother Lois Estaba en su abuela Loida and your mother Eunice. y en la mamá Eunice. Now, this is an important thing. They were going over the faith with this young boy from an early age. Y eso es muy importante porque ellas estaban enseñándole la fe desde una edad temprana a Timoteo. And Paul is saying, stay put. Y Pablo le dice, mantente firme. Can we say that about our own children? Podemos decir lo mismo sobre nuestros propios hijos. You stay put with what you've learned. Mantente firme en lo que aprendiste. Can we say that to the people that come into our church on Sunday morning? ¿Podemos decirle eso a las personas que llegan los domingos a nuestras iglesias? Do we have the confidence that those parents are teaching those kids where you can say, stay put? Tenemos la confianza de que estos papás les están enseñando una fe verdadera, de manera que podamos decirles firmes allí. To fail at the instruction of a child or an adult is cataclysmic for the people of God. Enseñarle la fe, los adultos enseñándole la fe a los niños es algo cataclísmico importante. Listen to the Apostle Peter on this point, the second letter. Escuchen al apóstol Pedro en su segunda carta. 2 Peter chapter 2, 1 and 2. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Let's couple with that also 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ahora comparemos eso con 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Okay, so Peter here, and then later Paul to Timothy, Así que Pedro, y luego más adelante Pablo a Timoteo,
It's talking about destructive heresies that are secretly introduced into the church. Están hablando de herejías destructoras que de manera secreta se introducen a la iglesia. And that people are in danger of following these deceitful spirits. Y el pueblo de Dios está en peligro de caer en estos espíritus engañadores. And doctrine of demons. Y dice doctrinas de demonios. This is our job. Y ese es nuestro trabajo. Our job is to teach and instruct Nuestro trabajo es enseñar e instruir so that there's a root system created in the families that attend our churches para que se cree un sistema de raíces fuertes en las personas que asisten a la iglesia, that can discern heresy, de modo que puedan discernir la herejía. things that are contrary to the Westminster Standard. Las cosas que son contrarias a los estándares de Westminster. Because the Westminster Standards are teaching the essence, the curriculum of the Word of ¿Por God. qué? Porque esos estándares están enseñando la esencia y el currículo de la palabra de Dios. Many of our young people cannot do that. Muchos de nuestros jóvenes no pueden hacer eso. They've not heard it in their homes. No lo oyen en sus casas. My desire would be that the errors that we've done in North America not be repeated here. Y mi deseo es que aquellos errores que hemos cometido en Estados Unidos no los repitan acá. And one of the biggest errors that happened in North America, Y uno de los peores errores que hemos cometido en Estados Unidos, which wasn't just particular to Presbyterian churches, but it was all churches. que no es particular o concreto de las iglesias presbiterianas, sino de la iglesia en general. All I need to do is get my kid and bring them to church. Y es el error de lo único que tengo que hacer es agarrar a mis hijos y llevarlos a la iglesia. We go every week. Vamos cada semana. That is a prescription for absolute disaster. Y esa es una prescripción, una fórmula para el absoluto desastre. It's not that church attendance is a bad thing. It's a very good thing. No es que asistir a la iglesia sea algo malo, no, es bueno. But let me come back to that study that I cited at the beginning of my presentation. Pero permítanme remontarme al estudio del que les hablé al inicio de esta presentación. So for those young people, when asked the survey questions when they were 13, when they were 18, when they were 20 and 28, Así que aquellos jovencitos que estaban respondiendo las preguntas de la encuesta cuando tenían 13, 15, 18, 20 años, what was the thing that most affected you staying in the church? y les preguntaban cuál era la cuestión que más tenía un efecto en ustedes para que permanecieran en la iglesia. Was it the church that you attended? ¿Era la iglesia a la que asistían? No. No. Well, was it the youth group that you were a part of? ¿Era el grupo de jóvenes del cual eran parte? No. No. The number one thing that those young people said that affected them in staying in the church and wanting to pass it on to their own kids La cosa principal y número uno que les instaba a ellos a permanecer en la iglesia y que ellos querían transmitirle a la siguiente generación was that they saw it in their own homes. era que esa fe la habían visto reflejada en sus propios hogares. It was their parents that taught them to pray. Era que sus padres les enseñaban a orar. It was their parents that taught them the Word of God. Era que sus padres les enseñaban la palabra de Dios. They saw it up close. Lo vieron de cerca. If church attendance grows out of that, great. Y si la asistencia a la iglesia crece a partir de eso, genial. But this was the biggest thing. And even that, when asked the question, which was more significant, your mother or your father? Y esto es más interesante porque se les hacía otra pregunta. ¿Qué persona jugaba un rol más significativo, tu papá o tu mamá? Overwhelmingly, it was the father. Y en su gran mayoría era el papá. If there wasn't a dad there, obviously it was the mom. Si no había un padre, obviamente era su mamá. And it wasn't that our mothers are insignificant. Y no significa que las mamás sean insignificantes. But remember, women are created as a helpmeet.
Pero recuerden que las mujeres son creadas como ayudas idóneas to assist their husband. para apoyar y asistir a sus esposos. But how often is it that the mother is the leader in the home? And when it comes to getting ready for church and doing everything that's necessary there, it's the women that are out front. Pero cuán a menudo vemos nosotros que cuando se trata de alistar a los niños para la iglesia y organizar todo para los asuntos espirituales, es la mujer la que toma el liderazgo. In most cases, this was an impediment. Y en la mayoría de los casos esto era un impedimento, un obstáculo. This becomes so important in the Old Testament Y esto se convierte en algo muy importante en el Antiguo Testamento. that Moses included this in a variety of sermons. Y Moisés incluyó este tema en muchos sermones. The concern to pass along the faith to the next generation. La preocupación de transmitir la fe a la siguiente generación. Now, in relevance to this, Ahora, en relevancia a esto, I have said to parents, yo le digo a los padres, look, in regards to your devotional time, miren, con relación a sus tiempos devocionales, you don't have to create a curriculum. ustedes no tienen que crear un currículo, un plan de estudios. Okay, you can read the Bible, Pueden leer la Biblia and then for the doctrinal portions, work through that catechism. y luego para aquellas cuestiones doctrinales, pues lean y estudien el catecismo. But if they're not hearing it from us, Pero si no lo están oyendo de nosotros, if it's not being referenced in Sunday school classes, si no se referencia en la escuela dominical, in en sermons, los sermones, how much are the parents going to apprehend that? entonces, ¿cómo es que los padres van a adquirir esas cosas, las van a aprender? Are our dads that are part of our congregations learning Si esos papás que son parte de nuestra congregación no lo aprenden en la iglesia, that it's their job to ensure that their kids know what justification means? es importante que lo aprendan en la iglesia porque es su trabajo enseñarle a sus hijos el significado de la justificación. And why is it that it's not a synonym for sanctification? ¿Y por qué es que justificación no es sinónimo de santificación? Too many cases our men are like, I'm good if I just get here on Sunday morning. Que en la mayoría de los casos muchos hombres dicen, yo estoy bien si tan solo me aparezco aquí los domingos en la mañana. Moses saw the danger of this. Y Moisés observó el peligro de esto. So here we have, Deuteronomy is largely a collection of sermons. Así que sabemos que Deuteronomio es una colección de sermones. So here you have it, Deuteronomy chapter 4. Así que vamos a verlo, Deuteronomio 4. There's several passages here I'm going to give you. Les voy a dar varios pasajes aquí. Chapter 4, 9, and 10. Deuteronomio 4, 9 y 10. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Make them known to your sons and your grandsons. Enséñenlas a sus hijos y nietos. I know how many times I've been in a discussion with grandparents on this point. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo cuántas veces he estado en conversaciones con abuelos sobre esto. All too often the attitude is, look, I raised my kids, I'm done. Y la mayoría de los casos dicen, yo ya crié a mis hijos, ya terminé. Here's Moses saying, no, you're not. Y Moisés les dice, no han terminado. It's the sons and grandsons. Es hijos y nietos. Same chapter, look at verse 25. Mismo capítulo, verso 25. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira. I want the first part of that text there. Father of children and children's children. La primera parte del texto, donde dice padres y los hijos de los hijos.
We all, as adults, are given the responsibility of passing on the baton of faith to the next generation. Nosotros, padres y abuelos, se nos ha dado la responsabilidad de transmitirles la batuta o el bastón de la fe a la siguiente generación. How are they going to do it? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer ellos? Do you have to create that all on your own? ¿Tienen que inventarse eso, lo que van a enseñar? The framers of our doctrinal standards already did it. Ya, estos estándares de Westminster ya lo hicieron, está todo ahí. We neglected to our peril. Pero los hemos ignorado. Verse 40, same chapter. El mismo capítulo, verso 40. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. So that things may go well with you and your children after you. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Here he comes again, Deuteronomy chapter 11. Nuevamente, Deuteronomio 11. Chapter 11, beginning at verse 18 through 20. Del 18 al 20, 11, 18 al 20. Graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Teach them to your sons. Verso 21. Enséñenlas a sus hijos. When you lie down and when you rise up. Cuando se acuesten, cuando se levanten. That's a mearism. That means all throughout the day, you're going to integrate that. Es una expresión que significa todo el día, integren la palabra de Dios. Now, there are many texts in Deuteronomy that are saying essentially the same thing. Y hay muchos textos en Deuteronomio que en esencia dicen lo mismo. For the sake of time, I'm condensing it. Y por asuntos de tiempo yo lo he condensado. But listen to the psalmist, Escuchemos ahora al salmista. chapter 78, as he looks back. Salmo 78, mientras él mira al pasado. Psalm 78, Salmo 78, 78, verses 2 through 4. versos 2 al 4. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. That's 78, 2 through 4. 3 through 4. Now do 5 and 6. Y ahora versos 5 y 6. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Now the psalmist here says that our fathers had told us. El salmista dice, nuestros padres nos dijeron, And consequently, we must now not conceal them from our children. por lo tanto, no debemos ocultar estas cosas de nuestros And hijos. then listen to the language here in verse 5, Escuchen el lenguaje en el verso 5, talking about God, His mandate to us. hablando del mandato de Dios para nosotros. He commanded our fathers. Dice, ordenó a nuestros padres. There's no sense about Deuteronomy where Moses is talking to the nation. Aquí no hay un sentido en el que Moisés le habla a la nación You know, this would really be a good idea y Moisés le dice, a mí me parece que eso es una buena idea. if you would teach these things to your kids. Yo creo que sería buena idea que le enseñen esas cosas a sus hijos. It would be a good idea if you mentioned it at least on holidays. Sería una buena idea que le mencionen estas cosas por lo menos durante las fiestas. No, He commanded our fathers. Ordenó a nuestros padres Okay, and He gives you the reason here. y da la razón. So that the generation to come might know, even the children yet to be born. Para que la generación venidera, verso 6, lo supiera aún los hijos que habían de nacer. Question, Pregunta, where will the Protestant Colombian Church be in 40 years? ¿dónde estará la iglesia protestante colombiana en 40 años? Where will the Presbyterian Church be in 40 years? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará la iglesia presbiteriana en Colombia en 40 años? Who's going to carry the torch? ¿Quién va a llevar la antorcha? We learned that in a race,
Nosotros aprendemos que durante una carrera, a relay race, de relevos, coaches teach very carefully. los entrenadores enseñan con mucho cuidado. It's not all about the runner's speed. No se trata únicamente de la velocidad del It's the corredor, skill with which the runner that's leading hands off the baton to the one that's following. sino la manera en que uno de los corredores le entrega el bastón o la batuta al otro que sigue. Have our adults been taught how to pass that on? ¿Han sido enseñados nuestros adultos cómo transmitir eso? The doctrinal standards of the church Los estándares doctrinales de la iglesia provide the means. proveen o proporcionan los medios. And when that is observed Y cuando eso es observado by young people por jóvenes who see the reality of that in their parents' lives, que pueden ver la realidad de todo eso en la vida de sus padres, because it's active in their home, porque se practica de forma activa en sus hogares, they are overwhelmingly likely to follow that path. ellos muy probablemente van a seguir por ese camino. Paul tells us this too. Ephesians chapter 6, verse 4. Pablo nos dice lo mismo en Efesios 2:4. Pero Dios, 6:4, Ephesians 6, verse 4. 6:4. Efesios 6:4. Gracias. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. How are you going to do it? ¿Y cómo lo vamos a hacer? How are you going to convey that to your people? ¿Cómo van a transmitir eso ustedes a su gente? What is going to be placed in their hands to do the work in the home? ¿Qué herramientas les vas a entregar en sus manos para que hagan esa labor en sus hogares? Here's the way I illustrate this. Esta es la manera que yo lo ilustro. I say you got to think about the faith of your children like baking a cake. Tienes que pensar en la fe de tus hijos como cuando se hornea un pastel. I say to them, the best that your church is going to be able to offer in that process Y yo les digo a los papás, lo mejor que la iglesia les puede ofrecer en ese proceso del pastel is the icing. es la cremita del pastel. But the essence of what constitutes the cake Pero la esencia de la cual se forma el pastel is what the parents are doing in the home. está en lo que los padres hacen en sus hogares. Richard Cecil Richard Cecil was a leading evangelical Anglican priest fue un sacerdote anglicano back in the 1700s. en los 1700 He remarked, y afirma lo siguiente: we bring our children to Christ traemos nuestros hijos a Cristo when we teach them to read the scriptures. cuando les enseñamos a leer las escrituras. But he says, do you really wish for them to be saved? Y luego pregunta, ¿en realidad deseas que ellos sean salvos? If you do, Si es así, treat them as you would plants, trátenlos como plantas, which have to thrive. plantas que tienen que florecer. You place them in the sun. Entonces ponlas al sol, You give them water. riégalas con agua, You shelter them from blinding wind, light and wind. protégelas de los vientos tempestuosos. You bring your children under the rays Trae tus hijos a la iglesia, from the sun, the S-O-N. pon a tus hijos debajo de la cobertura del Hijo. And it's the doctrinal standards of the church that help provide the means for the growth. Y son esos estándares doctrinales de la iglesia las que han proporcionado y proporcionan el alimento para el You crecimiento. know, when we talk about education, Cuando hablamos de la educación and we use this phrase, outcomes-based education, y usamos la frase, la base importante de la educación. in other words, when a kid has gone up for 18 years in the church, En otras palabras, cuando un jovencito llega a los 18 años en la iglesia, well, what's the outcome we're looking for? bueno, ¿cuál es el resultado que estamos buscando? What do we want them to know? ¿Qué es lo que queremos que ellos sepan? So that in one sentence,
they could define the word justification? Que en una sola oración definan la justificación. That in one sentence, with tears running down their face, they could say how they understand adoption? Que en una oración, incluso con lágrimas en sus ojos, puedan decir que entienden lo que es la adopción. Presbyterianism El presbiterianismo has always placed a high regard with respect to instruction. siempre le ha puesto una alta importancia a la instrucción. That's why ministers were prepared so well before they actually got into the pulpit. Es por eso que los ministros se preparan tan bien antes de pararse en un púlpito. If you go back to the beginnings of North American culture and right before the United States came into being, Si se remontan a aquellos tiempos de los inicios de la cultura norteamericana, antes incluso de que naciera los Estados Unidos como nación, after the United States came into being, antes de que la nación naciera, there was a big push to move from the East Coast moving west. había un impulso de mudarse desde la costa este hacia el oeste, hacia el occidente. If you had to pick a denomination that was in a strategic position to be able to grow with that growth, Y si querías estar en una denominación que estuviera en una posición estratégica para poder crecer en esa dirección, it was the Presbyterian Church. era la iglesia presbiteriana. In fact, John Witherspoon was a Presbyterian minister. He's one of the signers of the Declaration of De Independence. hecho, John Witherspoon fue un ministro presbiteriano y uno de los que firmó la Declaración de Independencia. But it didn't happen. Pero no ocurrió. And here's the reason Y why. esta es la razón por la cual. Because the Presbyterian perspective was, we are not going to put men out in doing the work of ministry until we have them adequately trained. Porque la iglesia presbiteriana estableció, no vamos a poner hombres en el ministerio hasta que no estén bien entrenados. So there was always a premium put on education of the clergy. Entonces siempre hubo un gran énfasis en la educación del clero, de los ministros. The Baptists said, we don't need that. Y los bautistas dijeron, no necesitamos eso. All we need is a Bible Lo que necesitamos es una Biblia and a horse. y un caballo. And they go. Y arrancaban. But our tradition has taught us Pero nuestra tradición nos ha enseñado that in the long run, que a largo plazo training and education is imperative. la preparación y la educación es imperativo. Again, what's the outcome we're looking for Y here? de nuevo pregunto, ¿cuál es el resultado final que esperamos? We have a child that we baptize, we put that water on the child. What do we expect in 18 years? Tomamos un niño, lo bautizamos, ¿y qué esperamos en 18 años? And those parents need to continually be challenged week after week after week. Y esos padres tienen que ser desafiados semana tras semana tras semana. Are you baking the batter of the cake at home? ¿Están horneando el pastel en casa? Are you talking about the sermon that was given on Sunday ¿Están hablando del sermón del domingo con sus hijos? in the home? ¿En el hogar? Are you asking your children the catechism questions? ¿Estás haciéndole a tus hijos esas preguntas del catecismo? This was so important, catechism instruction, that in many Presbyterian bodies, as a part of an ordination requirement, Y esto es tan importante que en muchos cuerpos presbiterianos, parte del requisito de ordenación, they at least memorize the shorter catechism. tenían que memorizar al menos el catecismo menor, completo. Fresh on their minds, they integrate it into their sermons, they integrate it into their Sunday school classes wherever they can. Que estuviese fresquecito en sus mentes para que lo integraran a sus sermones, clases de escuela dominical, sus hogares, etc. The Westminster Confession of Faith and its catechism are intrinsic to Presbyterian doctrine and policy. La confesión de fe de Westminster y sus catecismos están intrínsecamente unificados al presbiterianismo y a sus políticas. In the book, Confessing the Faith, written by Chad Van Dixhoorn, En el libro Confesando la Fe, escrito por Chad Van Dixhoorn, he quotes Carl Trueman. él cita a Carl Trueman. Confessional Christianity El cristianismo confesional is marked by two things: está marcado por dos cosas. an elaborate confession of faith, Una confesión de fe elaborada which goes beyond 10 or 12 points que va más allá de 10 o 12 puntos in understanding the Christian faith, para entender la fe cristiana,
and accountability and for the ongoing development y la responsabilidad de un desarrollo continuo of those who sit within the church. de aquellos que se sientan en la iglesia. Listen to Luke here. I'm just going to I'll talk you through this. In Luke chapter 1, verse 4, Lucas capítulo 1, verso 4. as Luke begins his writing in verse 4, he says this, Cuando Lucas comienza su escrito, él dice lo siguiente. that you would know the exact truth about the things you've been taught. Dice, para que conozcas la verdad exacta de las cosas que han sido enseñadas. Paul mentions then in 1 Corinthians chapter 14, Y Pablo menciona en 1 Corintios 14, he says here, I desire to speak 5 words with my mind, dice, yo desearía hablar 5 palabras en mi mente que fuesen claras so that I may instruct others. para que pueda instruir a otros. In Luke, he uses the word translated here as taught, En Lucas, él utiliza la palabra que se traduce aquí como enseñar, and in 1 Corinthians, we have the word instruct. y en 1 Corintios tenemos la palabra instruir. The word in Greek being translated there La palabra griega que se traduce allí is katechestas. es catequistas, It is to catechize. es decir, catequizar. This is where the word catechism comes from. De aquí proviene la palabra catecismo. Literally, it means to sound down to the ear. Literalmente significa que llegue a escucharse en los oídos. It refers to formal, disciplined instruction. Se refiere a la disciplina y a la instrucción formal. Now, my son-in-law, Mi yerno, who was a pastor, quien fue pastor, he and his wife are trying to train up 7 of our grandchildren. él y su esposa tienen 7 hijos y están criando 7 de nuestros nietos. And there is a regiment to it. Y hay un régimen en ese hogar. But that devotional time always begins the same way. Pero ese tiempo devocional siempre comienza del mismo modo. Children, what are we about to do? Niños, ¿qué es lo que estamos a punto de hacer? Answer. Respuesta. We are about to read the holy, inspired Word of God. Estamos a punto de leer la santa e inspirada palabra de Dios. Again and again and again and again. Una y otra y otra y otra vez. It's the repetition. La repetición. Here we go. Aquí vamos. I'm challenging you with this. Los estoy desafiando con esto. Ministers must be conversant with the confessional document. Los ministros deben ser bastante doctos en los documentos confesionales. You can't say that the confessional documents are important and it's like a book that's sitting on a dusty shelf. Ustedes no pueden decir que estos documentos confesionales son importantes, pero los tienen empolvados por ahí en un rincón. It's got to be integrated into the instruction of the church. Tienen que estar integrados dentro de la instrucción de la iglesia. It's got to be reminded to the people of the church. Tienen que recordárselos a la iglesia todo el tiempo. I just was in Mexico a couple months ago. Hace un par de meses estuve en México. I was visiting with some individuals from the National Presbyterian Church of Mexico. Y estaba reunido con algunas personas de la Asamblea Nacional Presbiteriana allí. That denomination is the largest Protestant body in Mexico. Y esa denominación es el cuerpo protestante más grande en ese país. Now they have their issues, they've got problems, Por supuesto, tienen algunas cuestiones y problemas, but that evangelical wing of that denomination, pero el ala evangélica de esa denominación, ministers are looking at those families coming in on Sunday morning, los ministros, están viendo esas familias que vienen los domingos and they're expecting those families to come up, the head of the family to come up to them. y esperan que la cabeza de ese hogar se acerque a ellos Those ministers want to hear, y lo que quieren escuchar yes, we taught the catechisms of the church in our homes, Pastor. es, sí, pastor, nosotros enseñamos los catecismos en nuestro hogar. And if they're not, Pero si no lo están haciendo, it's the ruling elders and the teaching elders, they're going on to try to find out why. entonces los ancianos docentes y ancianos gobernantes van a ese hogar a investigar por qué no se está haciendo eso. Secondly, we have session responsibility here.
En segundo lugar, tenemos una responsabilidad de sesión. We have to get our elders in their homes. Tenemos que establecer y afirmar a estos ancianos en sus hogares. Now, in some of our settings, it's very difficult to do because of the geographics of very populated cities and time restrictions. Yo sé que en algunos contextos es un poco difícil de hacer debido a la ubicación geográfica de algunas grandes ciudades y restricciones de tiempo. But if it's not in the home, it's got to be in a coffee shop. Pero si no se hace en un hogar, se puede hacer en una cafetería. If it's not a coffee shop, it's in a park. Si no se hace en la cafetería, en un parque. The elders must know what is being taught in the home. Los ancianos tienen que saber qué es lo que los papás enseñan en sus hogares. Are we doing that? Lo estamos haciendo. Are we reminding them of that? Les estamos recordando eso. Our job is to assist the parents. Nuestro trabajo es asistir, ayudar a los papás. We don't do their job for them. Nosotros no hacemos su trabajo. Again, we're the icing. Nosotros, de nuevo, somos el dulcecito del pastel. We're teaching parents on how to bake the cake. Nosotros le enseñamos a los papás cómo hornear el pastel. This leads us to the parental responsibility here. Y esto nos lleva a la responsabilidad parental. Parents have the primary responsibility to train up their children. Los padres tienen la responsabilidad principal de enseñar e instruir a sus It hijos. has to be stressed again and again and again. Tiene que ser enfatizado una y otra vez. What does the Presbyterian Church look like in 40 years? ¿Cómo se verá la iglesia presbiteriana en 40 años? How careful are we being with one generation to the next to get the baton of faith into the kids' hands? Con cuánto cuidado estamos tratando de transmitirle el bastón a la próxima generación. There's no help from the world. No hay ayuda para el mundo. It won't be in Christian songs. No va a estar no va a haber ayuda del mundo, no va a estar en las canciones cristianas. It's the steady, deliberate work of the parents in the home. Es el trabajo y el estudio deliberado de los padres en su hogar. When those children hear their dad pray, Cuando esos niños escuchan a su padre orar, when they hear their dad say, God, forgive us of our sins this day, cuando escuchan a su papá orar y decir perdona nuestros pecados este día, is it almost Christian? es algo casi cristiano. Is that what we're looking for? Eso es lo que buscamos en esos jóvenes, casi cristianos. If there was a longitudinal study done of the youth Si se hiciera un estudio longitudinal de nuestra juventud of the Presbyterian Church of en Columbia, la iglesia presbiteriana en Colombia, we don't want to have children like King Agrippa, no queremos tener hijos que se parezcan al rey Agripa, where he replied to Paul in Acts 26, cuando le respondió a Pablo en Hechos 26. in a short time you may persuade me. Y le dijo, en un corto periodo de tiempo, casi me persuades, I'm almost there. casi que llego. We want certainty. Queremos certeza. When it comes to time to end your ministries, Cuando llegue el tiempo del final de sus ministerios, when teaching elders retire cuando se pensionen los ancianos docentes and ruling elders have lost their vitality because of the advance of age, y cuando los ancianos gobernantes pierden su vitalidad debido a una edad avanzada, can we know that we know that we know podemos saber que sabemos que lo sabemos, that we did everything we could to help our parents bake the cake? que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y en nuestro poder para ayudar a los papás a hornear el pastel? The Westminster standards are your help. Los estándares de Westminster son sus ayudantes. Use them, Úsenlos, teach them, enséñenlos, integrate them, intégrenlos and challenge your parents y desafíen regularmente a los papás. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén.